Y bien, nos vamos, el formato denominado manifestación de valor que se publicó, como les decía, el 30 de junio, martes 30 de junio, en el Diario Oficial, nos indican el formato en el anexo 1, en el apartado E2. Ahí viene el formato si quieren investigar o si quieren sustentarlo. Ahí viene en el E2. ¿Y qué sucede en la fracción primera? Vamos a transmitir la manifestación de valor en ventanilla digital. Ahorita, por lo que supimos esta semana, están en el desarrollo esta manifestación de valor que va a ser electrónica y va a ser algo muy parecido a lo que estábamos haciendo en este momento para capturar los COBES, ¿no? Hay que capturar COBES, puede ser a través de un layout. En este caso no sabemos en qué condiciones nos van a dejar capturar la manifestación de valor, pero sabemos que ya se está trabajando. No sabemos en qué tiempo va a estar ya en el formato en la ventanilla, para que cuando ya nos avisen que ya está el formato, contamos con 30 días para empezar a trabajar ya con la transmisión de esta manifestación de valor. Dentro del ejercicio, la fracción primera de la regla 151 nos habla específicamente que esta transmisión tiene que hacerse dentro del ejercicio fiscal que corresponda a la operación de que se realice en cualquier momento. O sea, ya no nos dice necesito que lo hagas antes. O sea, puede ser antes, durante o después del despacho aduanero. Puedes utilizarla global o bien puedes hacerla por operación. Nosotros como agentes aduanales lo que les recomendamos y que hemos participado en las auditorías es que difícilmente cuando uno engloba muchas operaciones, depende de la cantidad de operaciones, si son 3 o 2 al año, pues no le veo tanto problema. El tema es que si son 50 o si son 30 o si son 60, cuando yo genero una transmisión de manifestación de valor global y me llega una facultad de comprobación para poderles explicar cómo llegué a esas cifras, es muy complicado. A veces porque no lo hicimos bien, a veces porque ya no está la misma persona que llevaba las operaciones. Hay N número de circunstancias y lo que nosotros les recomendamos, señores, preferentemente háganlo por operación, es más sencillo y no que los vayan a sancionar por todas si hacemos global, por todas las operaciones. Es mejor por operación y si una está mal, pues no es lo mismo pagar una que pagar todas, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y obviamente aquí la facilidad en esta fracción primera, sí tengo la obligación de transmitir esa manifestación de valor, pero puede ser antes, durante o después del despacho. Los documentos que se refieren al instructivo, que ahorita los vamos a ver, los debo de adjuntar, ¿sí? Pero solamente en este caso para la generalidad no lo voy a adjuntar, pero sí los voy a conservar porque si la autoridad me exige presentarlos, se los debo de presentar. No los voy a transmitir, solamente los voy a reunir para sustentar que lo que transmití en la ventanilla está sustentado de manera objetiva y cuantificable. Entonces es importante aclarar, la transmisión de la manifestación de valor sí se tiene que hacer, es una obligación en términos del 59. Ya vimos que empresas no tienen esa obligación de transmitirla. Nosotros vamos a transmitirla antes, durante y después del despacho, o sea, el importador. Y los documentos no se van a transmitir, se van a conservar. Es importante decirlo para que ustedes, el hecho de que no se transmitan no quiera decir que no lo tengan en el expediente, ¿no? En la fracción segunda, aquí vienen las mercancías sensibles o por lo cual la autoridad determina que debemos de tener en la fracción de la 2201 a la 2208, tenemos que transmitir esta manifestación de valor, igual que las que contiene el anexo 10 que habla de padrones sectoriales. En el apartado A habla de importaciones que son del sector 10 calzado, todos los que importen calzado, esta les pega durísimo porque aquí sí la diferencia es para calzado, textil y confección, siderúrgico, productos siderúrgicos. Y en el apartado B, sector 8, minerales de hierro y sus concentrados, oro y plata, cobre, hierro y acero, aluminio, y estos deben de ser por operación, no le dan la facultad al que importe esta mercancía
debe de ser por operación, no le dan la facultad de hacerlo global y debe de ser, también le dan la facultad de ser antes del despacho, durante el despacho o después. Es importante indicarles que lo pueden transmitir, pero aquí lo que tiene que ser antes del ejercicio fiscal o durante ese ejercicio fiscal que se realizó la operación. Entonces, a ellos les exige que lo puedan hacer previo, durante o después del despacho, pero lo tienen que hacer dentro del ejercicio fiscal que corresponda, adjuntando los documentos a que se refiere las instrucciones del formato. En este tipo de mercancías sí es necesario que se transmitan durante el ejercicio fiscal prácticamente los documentos que sustentan todo el llenado de la manifestación de valor. Y bueno, hablábamos de la muestra representativa. Esas son para empresas que están iniciando las operaciones y maneja que dentro de los primeros 15 días de enero del siguiente año, por ejemplo, cuando inicie el ejercicio fiscal que corresponda, debo de transmitir una manifestación de valor de una operación que represente más del 60% de mis operaciones, pudiendo ser similar o igual, realizada durante los 12 meses anteriores y debo de adjuntar todos los documentos que se refiere al instructivo. Son para las empresas nuevas. Si yo tengo de alguna manera un razonamiento o me dedico a una industria que normalmente traigo lo mismo, pero a lo mejor traigo, no sé, en un periodo muy grande una operación que voy a traer 20 contenedores y eso representa el 60% de mi operación anual, con que transmita esa operación y esa pueda comprobar más del 60%, pues en esa situación ya no podría transmitir más, sino con esta muestra representativa yo doy por cumplido esta situación. Aquí habla de las empresas nuevas que tengan menos de 12 meses que estén constituidas. Cuando se trate de la mercancía mencionada en la presente fracción, deberán transmitir el formato de manifestación de valor a través de la ventanilla por operación y estas sí les piden que sea previo al despacho aduanero, cumpliendo y también les dicen y adjuntando los documentos que se refiere las instrucciones del formato mencionado. Ahí estamos ahí en ese tema. Entonces, esas son las modalidades de las cuales yo les hablaba en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que bueno, al final del día ya sabemos, perdón, perdón, ya sabemos que en realidad hay empresas que están exentas. Ya sabemos que son las certificadas IVA-IEPS, la de la industria automotriz y la SOEA. Esas no están obligadas a la transmisión. También sabemos que el resto de las empresas, quitando las mercancías sensibles de la 2201 a la 2208 y los sectoriales, no tenemos ningún problema para poder cumplir en transmitir esa manifestación de valor. Puede ser antes, durante o después del despacho y no vamos a adjuntar los documentos como es el caso de las empresas nuevas que les estoy comentando. Espero haya quedado esto claro porque de ahí depende de cómo vamos a ir llenando el instructivo del llenado de esta manifestación de valor. Dice, cuando se transmita previamente o durante el despacho aduanero, el formato de manifestación de valor, es importante, fíjense que aquí es un tema básicamente que debemos de poner atención. ¿Por qué? Porque al final del día, si nosotros no estamos enterados de todo lo que debemos de declarar para determinar la base gravable de los impuestos, pues podemos ocasionar problemas en el llenado, ¿no? Entonces nosotros cuando vayamos a transmitir esa manifestación de valor, es importante que si no tenemos todos los documentos, pues los esperemos, pero no los esperemos más de un año. Por eso nos obligan que dentro del mismo ejercicio fiscal tengamos que enviar la manifestación de valor. ¿Por qué? Porque les hablaba en el temario que la sanción está alta y ya muchos de ustedes lo saben. En este momento la situación de la manifestación de valor, estamos hablando si no tengo la manifestación de valor que es grave, la multa que han cobrado es de 2,500 a 3,000 pesos por operación, que es grave si hablamos de varias operaciones. Pero en la manifestación de valor, cuando nosotros nos equivocamos al llenar la manifestación de valor y esta afecta en los datos que se transmitieron en la ventanilla única para determinar el valor en aduanas, está afectando, la multa es de 22,900 a 38,100
por operación o por manifestación de valor. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros debemos de tener cuidado para evitar cualquier error que perjudique o altere para la determinación del valor en aduana. Y obviamente una vez que se transmita, nos van a otorgar un acuse de recepción y un folio consecutivo, ¿no? Para continuar el trámite de la operación, según sea el caso. El caso que es la generalidad, no me afecta esto, pero en el caso de empresas nuevas, en el caso de las mercancías sensibles, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado también para poder tener ese folio para continuar con la operación de importación. Obviamente la manifestación de valor respectiva no debe de pasar del año calendario a que corresponda a la operación cuando yo la transmita. Si derivado de la transmisión posterior se afecta, como yo les decía, el valor declarado, ¿qué debemos de hacer? Pues hay que rectificar primero el pedimento, ¿no? Que, oye, ¿sabes qué, agente aduanal? Se me pasó declarar un cargo que tengo que pagar al proveedor y que se considera de acuerdo al artículo 65, 64 y 65, si es concepto incrementable y si me afecta, ¿no? Entonces ahí ya está variando la base gravable y en consecuencia el pago de los impuestos y ahí es donde tenemos que tener un problema, ahí vamos a tener un problema. Obviamente cuando haya alguna alteración para solicitar una rectificación, hay que solicitarlo en términos de la regla 611, que es pedir autorización a la autoridad para poder rectificar el pedimento. Entonces, asimismo, una vez que se rectifica el pedimento y contamos con la autorización, obviamente debemos de retransmitir prácticamente la manifestación de valor para poder regularizar ese tema y tener toda la documentación para poderla transmitir también. Una vez transmitida y se adjunte la documentación al formato, ¿no? En su caso, la va a validar AGASE. AGASE. ¿Sí saben qué es AGASE? AGASE es Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Es decir, que todo lo que estamos transmitiendo, ¿a quién creen que se lo estamos enviando? A la AGASE, que es Auditoría General, ¿no? Es Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. O sea, le estamos dando todos los elementos a la autoridad para que ellos nos auditen. Mira, aquí tengo esto. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y obviamente ellos van a expedir el acuse de recepción y el folio consecutivo. Prácticamente yo lo que les puedo indicar es que tengan mucho cuidado. Yo creo que después de esta charla, lo hemos dicho cuando hemos ido a diferentes lugares a explicarles este tema, es importante que desde el director general sepa la consecuencia de la sanción, sepa las excepciones, sepa la obligación de transmitir los documentos, sepa la obligación, toda la gente involucrada, no solo el director general, sino la gente de contabilidad, la gente de finanzas, las que están involucradas con los pagos, deben de tener conocimiento de esta situación, porque al final son sanciones. Ya hice una infracción, hoy estoy prácticamente recibiendo la sanción. Imagínense, si es una operación al año, no pasa tanto, ¿no? 22,900, bueno, podemos tener inclusive un descuento ahí, pero el tema si son 30, 40 o 50 operaciones al año, me ha tocado casos de clientes que tienen 300 operaciones anuales y la mayoría no tienen la manifestación de valor. Entonces es muy importante que ustedes estén involucrados, hagan mesas de trabajo con la gente involucrada para detectar si no existen pagos que están realizando al extranjero. Me ha tocado ver prácticamente que hay empresas que pagan regalías, pero las pagan con posterioridad o a veces las pagan con anticipación y no vienen, por supuesto, reflejados en la factura comercial y en consecuencia, pues se le entregan al agente aduanal y el agente aduanal lo que hace es que determina en base a los elementos que ustedes aportan. Y posteriormente la autoridad, y yo les decía hace rato, hay una causal de suspensión en la regla, resolución 131, donde te establece que cuando hay diferencia de más del 30% de lo que pagas en el extranjero contra lo que pedimentaste en el año, se dan cuenta de inmediato. Por eso es que la ponen como una causal de suspensión, no porque al legislador se le haya ocurrido,
sino que ha habido consecuencias repetitivas de esa situación que dicen, oye, ya, vamos a poner que lo vamos a bajar del padrón si hay una diferencia. ¿Para qué? Para que revisen ese tema y ustedes puedan determinar si no existen otros gastos que esté pagando, ustedes estén pagando el extranjero y que no saben si es un valor, un gasto incrementable o es gasto deducible. Por eso es importante tomar la próxima semana el curso de valoración para que ustedes sepan determinar si es un gasto incrementable o un gasto deducible, si existe vinculación, si existe alguna póliza global de seguro de transporte, si existe regalías o si existen algunos cargos que de verdad ahorita cuando entremos prácticamente a la manifestación de valor en el formato, se van a dar cuenta verdaderamente que hay cargos que ni idea tenemos y los ponen un poco confusos porque no los entendemos. Por eso es importante. Nos tocó también participar con un cliente en el cual el contador prácticamente decía, pues este es un cargo, pero ¿cómo lo determino? Es un cargo que le pago al proveedor en cada operación. Pues le dice al asistente, al auxiliar contable, oye, ¿qué ponemos? Pues ponle como una regalía, ¿no? Pues ponle regalía en la póliza. Le pone regalía y resulta que la regalía es un concepto incrementable y les llega directamente en facultades de comprobación y lo detectan. Por eso les digo, las auditorías electrónicas van a tener, Agase va a tener más elementos para poder revisar con mayor eficacia a las empresas. El hecho que nos hagan transmitir en la ventanilla única esta información es precisamente para que ellos en sus auditorías puedan tener elementos para determinar omisión de contribuciones, incumplimientos, irregularidades, etcétera, ¿no? Este formato que estamos en espera de que lo puedan subir a la ventanilla, que está publicado el 30 de junio en el anexo 1, en el apartado E2, si no lo quieren hacer ustedes, porque nos ha tocado también, oye, es que Carlos, yo también tengo que hacer las operaciones, tengo que costearlas, tengo que ingresar al almacén, tengo que hacer el inventario, tengo que facturar, tengo infinidad de funciones para poderlo realizar. ¿No lo puedes hacer tú? Sí. Esta regla nos permite que si tú puedes nombrar a alguien para transmitirle a terceras personas, sí lo puedes hacer, pero la condición es que sea a través de un poder notarizado o notarial con las facultades suficientes para tal efecto. Pero ¿qué creen? Ahorita en el instructivo, en el formato, se van a dar cuenta, yo no lo haría porque lo que le están pidiendo a ustedes, y antes en la resolución anterior, yo pensaba que había sido un error de parte de la autoridad, lo comentaba con el licenciado Jorge Alfonso Fortier, que seguramente pudo haberse equivocado porque se veía como que estaban inversas. No, hoy confirmamos a través de la gente de nuestra confederación que lo que están indicando en esta resolución es que están obligando al importador a que elabore y transmita, por supuesto, la manifestación de valor. Porque si él, que es el que compra o debería de saber todos los pormenores, pues el agente aduanal sabe los elementos que ustedes nos otorgan. ¿Quería hablar alguien? Ok. Entonces, es importante esto, sí, lo pueden transmitir o dándole un poder notarial, pero ahí donde vamos a ver el poder notarial, está complicado que el dueño o el director otorgue un poder con esa situación, que es precisamente de dominio. Los documentos que se transmita como anexo al formato, obviamente al formato de manifestación de valor, lo debemos de conservar de forma digital en el plazo que señala el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, que son los 5 años. ¿Podrán retransmitir la información o documentos adjuntos al formato? Sí lo podemos hacer, ¿no? Por eso les decía, la sanción puede ser porque la información va incompleta o porque existe un dato inexacto y que se ha omitido algo o algún dato que de alguna manera va a afectar el valor. Entonces ahí el pago de la multa está sustentado en el artículo 184, inciso B, fracción primera de la ley.
¿Y qué va a pasar? Esa ley está sancionándonos en el 185 con 22,900 por operación a 38,100 si es reincidente, ¿no? ¿Y qué dice? Bueno, te voy a dar oportunidad de poder retransmitir esa manifestación de valor, pero me vas a anexar ya el formulario múltiple de pago para poderte autorizar esto. O sea que ya ahí prácticamente nos está diciendo, como está en este momento la ley, es pagar la multa. Si quieres retransmitir, siempre y cuando, pues obviamente no estés en facultades de comprobación. Incluso todavía nos dice cumpliendo con lo que señala la regla 611, pidiendo autorización cuando proceda en este caso, ¿no? Y no procederá a la retransmisión si el mecanismo de selección automatizado, claro, si está en facultades de comprobación o está en rojo y yo la estoy transmitiendo, o ya la transmití y hay un error, pues no me van a permitir prácticamente rectificar y mucho menos retransmitir la manifestación de valor porque se encuentra en el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, muy importante eso.